Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, Kit Carlo Magno, bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando la quinceava, ¿sí se dice, no? 15ª, quinceava, el número 15 El número 15 de de edición nuestros de... capítulos. Lo logramos. Lo logramos, ya estamos Parece. en el capítulo 15 y vamos a ver un capítulo nacional. Estamos con el amigo Javier, don Javier Valenzuela. Javier Valenzuela. Muchas gracias nuevamente por estar acá, Javier. Muchas gracias a ustedes. No, viejo, ¿cómo estuvo esa primera experiencia? ¿Qué te pareció? ¿La viste después? No, bien, la verdad es que no lo vi, pero se sintió agradable. Bueno, estuvo entrete porque hartas cosas dejamos pendiente a revisar esta versión, sobre todo las primarias. De hecho hicimos algunas como pronósticos, vamos a ver si le achuntan. Bueno, vamos a tener también a Pablo, se va a conectar más ratito. Así que por mientras nosotros entremos en materia. Entremos en materia del chuchoqueo. Bueno, esta semana tuvimos la cuenta pública y tuvimos la carrera presidencial que se pone cada día más, la carrera presidencial de las primarias oficialistas, que cada día se ponen más entretenidas. Y la derecha igual. La derecha. Creo que la derecha está dando un buen espectáculo en redes. Sobre todo Matei. Por ejemplo. Es que Matei tiene un problema de salud mental, digamos. Durísimo, se le escapan. Se le están escapando. No, me diga. Y lo notan. El mismo sector lo está notando. Pero bueno, se mantiene ahí. ¿Pero qué ha hecho así como para pensar que...? O sea, los puntos de prensa son muy raros. Los debates, que tiene que recurrir a como texto, las notas así. Pero a mí me pareció que la salida que tuvo en la cuenta pública, las declaraciones que hizo luego de la cuenta pública estuvieron inteligentes para hacer... O sea, creo que se posicionó en un discurso desde la derecha bien para criticar. En el fondo dice, ya, y eso usted dice que le sirve solo a su sector, solo a su 30%. Claro. ¿De qué le sirve a la gente? Bueno, partamos por cuenta pública. Republicano, un acto republicano, Javier, usted le agradan esos actos. No, yo, bueno, ustedes son los que mandan acá, naturalmente yo obedezco, pero una cosa sobre Matei, ¿vamos a volver después? Sí, vamos por a ver a todos. Perfecto. No, yo creo que la cuenta pública estuvo a tono. Es decir, el presidente entendió qué es lo que se estaba jugando en esta cuenta pública y era justamente la posibilidad de marcar, digamos, un camino a seguir o un camino a retroceder. Y yo creo que en ese tono se dio la cuenta pública, más allá de los anuncios o la cuenta propiamente tal, digamos, de lo que se ha hecho en estos 3 y tantos años de gobierno. Yo creo que el tono estuvo marcado justamente por la necesidad de seguir en una perspectiva de cambios, digamos. De cambios que no llegan mucho. ¿Sí? ¿Tú has visto cambios, efectivamente? Los 4 años, digamos. O sea, yo creo que han habido avances en ciertas cosas y evidentemente hay otras en las que se está pendiente, pero que evidentemente no da lo mismo si esos pendientes van a poder seguir estando pendientes o van a poder efectivamente cambiar si es que es un gobierno de derecha o un gobierno, digamos, de la centro izquierda, digamos. Yo creo que ahí estuvo el tono, digamos. A mí me sorprendió la partida. No sé si se fijaron como que da guiñitos como medio octubrista, diría la derecha. Como parte reconociendo los procesos sociales, habla del estallido, como da un guiño bien hacia la izquierda y claro, luego modera el tono y hace una cuenta pública, digamos, normal. Pero parte con eso. Yo, más que un guiño a la izquierda, yo más bien creo que es una explicación de la posición o digamos la disposición que tenían cuando recién ganaron y examinaron el resultado de la elección parlamentaria y la dificultad parlamentaria que se iba a avecinar, y en los primeros meses decidieron corregir el rumbo, incorporaron al socialismo democrático en sus filas, digamos, al socialismo democrático en lugares importantes en el gobierno. Y luego es extraño porque las autocríticas que plantea el presidente en la cuenta pública y en la entrevista que ha tenido durante esta semana, la autocrítica es muy parecida a la crítica que le hacía el socialismo democrático y la ex concertación en los años antes del estallido y posterior al estallido.
como que esa crítica que se le hacía, sobre todo del socialismo democrático, fue sumamente bien incorporada en la gente del Frente Amplio, por ejemplo, para no tirar la pelota sin, por ejemplo, ellos no tenían una disposición tan decidida a resguardar el orden político del país, en el sentido de que fuera tan importante para ellos, por ejemplo, La agenda de seguridad. no más que la agenda de seguridad, en las reformas políticas, Ah, el vale. fortalecimiento del sistema político, impedir que se atomicen los partidos, que haya muchos partidos chicos, sino que más bien se tiendan a ver grandes coaliciones, grandes partidos que tengan expresión nacional. Esa visión, desde antes de que llegara Boric o desde la convención en adelante, ha sido una cuestión, una autocrítica Ujú. que se la han tomado bien a pecho y que la han incorporado como un punto a seguir. Y así podríamos nombrar algunas otras cosas. Sí, yo respecto a eso, yo creo que estuvo esa reflexión respecto que tú decías de lo que se llama el octubrismo, digamos. Yo creo que estuvo muy a tono con lo que en algún momento Winter hizo también ya desplegado en plena campaña primaria, digamos. Una reflexión respecto a que, reflexión autocrítica, digamos, respecto a que efectivamente este gobierno no fue capaz de, por distintas razones, digamos, o incluso motivaciones, no convocó, digamos, a ese espíritu de la sociedad chilena que efectivamente apostaba por transformaciones más profundas a partir del año 2019, digamos. Yo creo que en eso hubo un tono que fue muy similar y que efectivamente es un tono que además en una situación de primaria le permite generar una diferenciación con los sectores que antiguamente fueron la concertación, digamos. Yo creo que eso estuvo a tono. Naturalmente no sé si estuvo planeado o no, digamos, entre Winter y el presidente, yo tiendo a creer que no, pero al menos Winter muy a tono con eso, o el presidente muy a tono con lo que venía de Winter, hizo esa autocrítica, digamos, de la necesidad efectivamente de volver a convocar a la sociedad chilena, digamos, a abogar por los cambios que todavía se requieren. No sé si cacharon la entrevista que hace. Esto fue en Tolerancia Cero, que creo que está de panelista ahora Pepe Out. Sí. Que bueno, va a Winter, lo entrevistan a Winter y Pepe le dice un poco lo que está diciendo tú, líder, emplazando desde la concertación que don Pepe, con todos sus galones atrás, le dicen, no, la reforma previsional que nosotros hicimos no era acaso mejor de la que ustedes terminan pactando con la derecha, así como todo el rato tirándole como, ¿cuál es la autocrítica? Nosotros nos decíamos que eran amarillos, ustedes están siendo más amarillos. Bueno, le tiraba así, con una autoridad moral, Pepe, así como... Pero no había que ser tan vivaracho para darse cuenta en ese momento que deben hacer las cosas. Claro, ahora uno dice eso. Pero imagínate que la concertación que nosotros, y en general las generaciones jóvenes de la izquierda no parlamentaria, década del 90, década del 2000, veían en la concertación la gente más amarilla del mundo, Claro. ¿cierto? Nosotros mismos, y los mismos gente que ahora del gobierno hacían ácidas críticas a la concertación. O sea, el Frente Amplio nació como fuerza política en una situación de impugnación al poder y gran parte de la vida política, digamos, de quienes hoy día ejercen la dirección del Frente Amplio, fue justamente en una situación desde el movimiento estudiantil de impugnación a la antigua concertación, digamos. Entonces, ahí se establece una paradoja y esa paradoja es, bueno, hoy día con esos sectores estamos gobernando, digamos, y ya no estamos en una situación de impugnación. No obstante eso, tenemos que recoger ciertos elementos que nos permitan hoy día en una situación de primaria diferenciarnos con ellos para justamente poder ser el abanderado, digamos, de lo que se llama hoy día el oficialismo o el progresismo en nuestro país. Entonces yo creo que en esa situación se encuentran y la paradoja se establece justamente en que quienes ayer impugnaron a quienes eran gobierno, hoy día comparten un gobierno común. Y en ese gobierno común se establece una situación de primaria en donde naturalmente hay que establecer ciertas diferencias. Y hablando de primarias, finalmente... Pero es que mi punto que quería decir, que esa esto es lo que quería decir, que esa generación, cuando era esta generación que está gobernando hoy día el Frente Amplio, cuando eran más jóvenes, universitarios o estudiantes secundarios, hace unos 20 años, 10 años atrás, impugnaba la concertación por amarillos, vamos a decir así en simple.
Pero esta generación, cuando estaba joven, o estaba luchando en el gobierno de Allende, o estuvo luchando en contra de la dictadura, y vemos la juventud de quién era más amarilla, como para sorprendernos hoy día con que ellos estén utilizando un lugar político que queda bacán. Que, lógicamente la concertación, el campo político que ocupan necesita ser cubierto igual. Y por lo tanto quienes empiezan a ocupar ese espacio son los que naturalmente estaban ahí para ocuparlo. No sé si se acuerdan ustedes en la época universitaria, década del 2000 al 2010 más o menos, y veíamos que en la concertación no habían juventudes. Claro. No tenían juventudes. No ganaban pero en muy pocas federaciones ganaban. No ganaban en las emblemáticas, y nosotros decíamos, esta gente se va a hacer vieja y no va a tener recambio. Claro. Tuvieron el recambio, ¿sabes? Claro. Tuvieron un recambio. Sí, campeón. Oye, y en primaria la DC finalmente apoya a todas. Ese fue el notición. Dieron una vuelta larga y que a juicio de buen veedor probablemente fue un pésimo negocio. O sea, rechazar la invitación del presidente a hacerse parte de la primaria, levantar un precandidato propio, claro, luego bajar a ese precandidato y terminar ingresando una primaria en la que lamentablemente para ellos no van a poder ni siquiera votar sus militantes, digamos. Entonces, imagínense la escena de ese domingo en las primarias, a los militantes del partido, digamos, que apoyan a una candidatura en su casa sin poder ir a votar. Yo creo que hicieron un pésimo negocio, pero... el peor negocio en la historia, puede ser el peor, comparable al de Chaguán, que fue precandidato también 1 o 2 días. No, yo creo que muestra algunos grados de composición y también de alguna otra forma de lo movido que está el escenario. Está podrido, River. Está podrido, River. No, yo creo que hoy día tiene sangre nueva el sistema político. Gente que quiere participar en el sistema político, que tiene la posibilidad. Pero a estas primarias, ¿cuánta gente irá? Va subiendo, yo creo. Nuestro último pronóstico era 1.500.000 personas, decíamos. Sí, yo tenía 1 millón, yo decía que era menos, que baja, 1,2 millones, no sé, pero no es más. Yo creo que va subiendo, yo creo que como lo hablábamos en la sesión pasada, después de la cuenta pública, empezó realmente la campaña, empezaron a generarse las diferencias al interior de las 4 candidaturas, empezó el despliegue y eso hace que efectivamente hoy día, cada día más, digamos, el país está hablando de la primaria y eso va a ir aumentando naturalmente la cantidad de personas que vayan a ir a votar. Yo todavía no me arriesgo por un número, pero yo creo que debiera, si fueran de este domingo, digamos, acercarse a lo que fue la última primaria Jadwe Boric. Ahora, la última vez hablamos con Pablo, que se va a conectar en un ratito más, que hacíamos la muestra entre nosotros, o sea, de los 4, tú nomás habías dicho que probablemente sí iría a votar, los 3 no estábamos votando, que pudiésemos decir que la izquierda, no sé, entre todos. Por lo tanto, a las primarias oficialistas no iría la izquierda a votar, de momento. Ahora sí va, creo que se puede dar un escenario muy a favor de Jara, porque en la misma muestra yo igual iría por Jara. O sea, lo que pasa es que yo creo que hay, naturalmente, como en todo ámbito de cosas, hay muchas izquierdas, digamos, ¿no? Y hay una izquierda que de alguna otra forma, no sé si perece, digamos, pero mira desde la galería aquella izquierda que logró constituirse, digamos, hoy día en una primaria. Claro. Y gobierna, y esa izquierda que gobierna naturalmente va a ir a votar. Pero creo que al calor de la primaria, particularmente por estas buenas semanas que ha tenido Jara, logra convocar, digamos, a esas izquierdas que no ingresaron al campo de la primaria anteriormente. Si la logra activar, tiene, según encuestas, que ahí las vamos a revisar, harta probabilidad de ganar. La Jaraneta. Bueno, nosotros decíamos hace 2 semanas atrás, cuando nos juntábamos tratando de vaticinar qué podía ocurrir hoy día, decíamos que todo depende si es que Jara se desataba y se ponía más rock and rollera a pegar. Y esta semana, vaya que ha pegado. Ha empezado tímidamente, pero hoy día ya con un movimiento acompasado, como diría el pez, con un movimiento acompasado ya está dando, y le están dando también de vuelta.
en el debate que fue en la tercera me llamó mucho la atención que a propósito del La tema cuña no me gusta cómo tratan los comunistas. no, a propósito de la discusión acerca del litio, Ya. SQM. de SQM, Mm. A ver. se peleó con todo el mundo. Porque Jara es de una postura crítica al negocio que se hizo, al acuerdo que se hizo con SQM para que explotara el litio, para aprovechar el alza cíclica del litio supuestamente. Ese fue el argumento. Entonces, Toa decía, no podemos... No es no es lo perfecto, pero es lo que tenemos y con esto vamos a solucionar problemas a la gente. Y En la medida de lo posible. y empezó a hacer una crítica a quienes estaban en contra. Entonces, ¿y usted se refiere a alguien en especial en la crítica? Le decía Matías del Río. Y decía, no, a Evelyn Matei. Pero aquí también hay gente que está en contra. Y Jara así como ya pide la palabra. Y le dice, bueno, a Jara la acusan, entre comillas, de idealista. De tener ideas idealistas y cosas así, soñadoras. Y ella les dice, ustedes son cándidos. Porque ustedes creen que viene SQM por caridad. No, es porque es un buen negocio y ellos saben que pueden extender el contrato después. Además, SQM fue quien financió la política durante tanto tiempo. Entonces, por tema de señales, y ahí puede ser que ya empiece a inventar quién dijo qué. Pero creo que fue Winter que dice. Pero búscalo ahí. En el debate de la Está el tercera dato. está muy, muy bueno. Es que Liga, yo creo que Jara tiene dos cualidades electorales, digamos, como dirigencia, digamos, como candidata. Y esas son, primero, que de alguna otra forma esta semana refresca la primaria, aparece como lo nuevo, ¿no? Entre comillas, dentro de la primaria. Era un personaje que, si bien había sido ministra del Trabajo y había encabezado reformas importantes en esa cartera, no aparecía como una posible candidata, ¿no? Y era de alguna otra manera, y por esa razón más bien desconocida, y aparece hoy día como lo nuevo, y ese solo hecho ya hace que se empiece a hablar mucho de ella. Y lo segundo, que una capacidad, un valor, digamos, que a mí me ha sorprendido positivamente, es que Jara pega con mucha fuerza, pero con guantes de seda. Es decir, de una forma elegante, Sí, sutil, eso sí. inteligente, brillante. Y que eso además la hace diferenciarse del resto de los actores, no solo de la primaria, sino en general de la política chilena, que está muy dura. Yo creo que esas cualidades hoy día a ella efectivamente la hacen ser, a lo menos en las conversaciones de pasillo, en algunas encuestas por ahí, en los medios naturalmente, ser una candidata que hoy día está sonando fuerte. Ahora quedan 3 semanas, pero al menos estas 2 últimas semanas está rankeando, digamos. No sé qué les parece el rol de conciliador que tomó Winter con un video, de hecho, luego de este debate, como la Concerta con el PC peleando siempre. Yo soy la única candidatura que puede hacerlo gobernar, así que yo solo ofrezco esta articulación. Pero es que, ¿qué son las elecciones así ya fríamente? Y no solamente esto, pero como provocación. Al final es alguien que nos quiere vender un personaje. ¿A quién le sale más genuino el personaje que está tratando de interpretar? Entre los candidatos que están, yo diría que podría ser Jara un personaje genuino que expresa lo que... Sí, Mulet también de alguna manera es genuino en su fomedad, digamos. Porque, oye, puta, el tipo fome. Pero trata de estar en tranquilidad con lo que plantea. De hecho, plantea cuestiones que lo posicionan a la derecha del resto de los candidatos. Pero de alguna manera expresa una cuestión que es genuina. ¿Qué pasa con Toa según este análisis? Es que ella trata de ser simpática, pero ella no es simpática. No, Ella es una persona seria, su fortaleza está en que es pesada, es fome, pero gobierna. Si ella trata de tocar la tecla, sí, asumo, soy fome. Pero es que trata de gobernar es bailar fome. y sale como que es. Gobernar es fome. Tomar decisiones es difícil. Si ella se pone en ese personaje y pelea contra el mundo, se pone en una posición de disputa contra el mundo en ese personaje, puede que le vaya mejor. Winter tiene el problema, para mi gusto, Que no encuentra su personaje. que tiene una impostación de la voz que lo hace sonar siempre
como medio, con un pequeño tufillo de que me está tratando de vender algo. Porque, y es su forma de hablar, modula mucho, explica muy bien, en su análisis trata de ir a la centralidad de lo que se está debatiendo, pero tiene un sonido medio así como chanta. Un saborcito al final. Yo diría que todas estas semanas, estas últimas semanas, dos últimas probablemente, como que no ha desplegado su campaña, ¿no? Porque todo el resto de alguna u otra forma la desplegó, ¿no? Por ejemplo, yo al menos no tengo muy claro cuál es su lema de campaña, dónde están sus grandes consignas. Me da la impresión que todavía ella no se despliega. A pesar de que cuando salió del gobierno, digamos, salió con mucha elocuencia, se habló mucho de ella, y como que de alguna u otra forma estas últimas semanas se ha dado se ha visto enfrentada a una realidad que es la realidad de los debates, en donde se ha visto interpelada y se ha visto de alguna u otra forma tambalear su posibilidad, ¿no? Ella era la number one hasta hace 2, 3, 4 semanas atrás, ¿no? Y ya con el despliegue tanto de Winter como de Jara en gran medida, ella no ha aparecido mucho. Y Winter, Gonzalo, efectivamente, yo creo que todavía no encuentra el tono, ¿no? Entonces, por eso recurre a este ejercicio de hacer un llamado como a la unidad y aprovechar como estos enfrentamientos, comillas, en tratar de debate, quedar arriba, claro. como intentando quedar arriba, pero como dice el Liber, con una impostura, ¿no? Porque efectivamente son debates en los que uno no puede quedar arriba, sino que abanderarse por uno u otro o proponer, digamos, otra mirada a propósito de esos debates. Yo creo que todavía no encuentra su lugar, aun cuando está desplegado, ¿no? Pero claro, o sea, la primaria no la resuelven los 220.000 o 260.000, digamos, militantes, digamos, que hoy día están convocados a esa primaria, sino que lo resuelven sobre todo ese 1,5 millones más de personas que debieran acudir. Y ahí la pregunta es, ¿cuánto sentido le hace este discurso al llamado de la unidad del progresismo a ese 1,5 millones de personas? Porque probablemente a los 220 o 170.000 militantes que expresan en la primaria les puede hacer mucho sentido, pero al 1,5 millones más no lo sé. Me da la impresión de que esto es algo que ellos lo están leyendo en su comando, y probablemente al comienzo de la próxima semana vaya a cambiar justamente ese giro, digamos, particularmente en los debates, que son en los momentos de contraposición de ideas, para abanderizarse con una posición más clara y más apegada a sus elementos programáticos, que por hoy además, a lo que yo he podido ver, a lo menos, parecieran ser los más interesantes, que le hablan a ciertos grupos etarios de la población que son finalmente los que pudieran resolver esta primaria, particularmente los jóvenes. Yo tengo una reflexión, media rara, a ver si me puedo Vamos. explicar. ¿Cómo era? ¿Las jaranetas? ¿No? No, ocurre lo A siguiente, ver. que la centro izquierda, la gente que votó por Boric, por así decirlo, vamos a decirlo así, no está esperando la primaria en una gran cantidad de personas de ese mundo, al no estar obligados a ir a votar, saben que en segunda vuelta van a tener que votar por quien gane. Sí. Por lo tanto, no hay un incentivo para ir a votar En contra de la derecha. para ir a votar por un montón de gente. Entonces, quien pueda ganarle a la derecha quizás es quien pueda llevar nuevo electorado a votar a la primaria del oficialismo, porque el oficialismo va a operar de una manera, y la gente de centro izquierda, la gente filo concerta, filo progre, qué sé yo, en algún momento cuando se vea en la papeleta ir contra Evelyn Matei, contra Kast, va a ir a votar por el candidato que gane esa primaria en segunda vuelta. El tema es que quien pase a segunda vuelta puede ser aquel que lleve nuevo electorado Sí. a la primaria. O sea, gente que no está en ese, que voy a votar por ¿Y ese quien sea. sería Jara, según tu opinión? ¿Quién está tratando de llevar nuevo electorado? Yo creo que Jara, por un lado. Mulet intentó, yo creo que en su postura un poco más conservadora, intentó como hablarle a ese sector de la DC que
que no Iba por tenía Matei. que no, que no Una tenía wea así. que no tenía candidato a presidente, ahora es Toa, Estaba claro. pero entonces quizás por ahí hay gente intentando ingresar nuevas personas a votar. Por la izquierda eh, y por el centro. ¿Sí? Puede ser por la izquierda y por el no sé, una hipótesis, no sé qué. Y Ahora, perdón, pudiesen haber ciertas paradojas, digamos, porque acá ya empieza el cálculo más chico, que debiéramos hacerlo nosotros también en algún momento, y es cuánto influye la cantidad de votantes en una primaria para que gane uno u otro, ¿no? Dicho más claramente, eventualmente pudiesen haber candidatos de los cuatro dentro de esta primaria que preferirían electoralmente que fuera a votar menos gente para quedar arriba que otros, ¿no? Ahora, la paradoja está en que efectivamente en un escenario en donde hay 3 o 4 candidatos de derecha que están marcando mucho en las encuestas, a lo menos 3 de ellos, pudiera efectivamente pasar 2 de derecha a una segunda vuelta y por lo tanto se requiere de que haya una primaria muy convocante, Sí. muy pero muy convocante. Y allí hay un problema, y es el problema de que se convirtió en una primaria del oficialismo y no del progresismo en su conjunto, y Claro. tienes a personas como Meo que por fuera están tratando de juntar las firmas para ingresar a la papeleta. o como Entonces, Harold. o el mismo Harold que tiene una posición más, él se dice ser una persona de centro, digamos, y tiene ahí... No, y de hecho comería voto a la derecha, Harold. Claro, pudiera eventualmente comer voto a la derecha. Entonces, yo creo que lo fundamental, independiente de quién gane, ¿no? Porque ahí viene el cálculo más chico, que yo creo que hay que dejarlo ahí y en algún momento hay que observarlo, de cuánto influye cuánta gente vota en la primaria para determinar quién gane, es que la primaria del progresismo tiene que sí o sí ser muy convocante para que efectivamente pueda disputar la posibilidad de pasar a una segunda vuelta contra quien logre ganar en la derecha, que entiendo estaría entre Kass y Matei, digamos. Estaba viendo la producción de otro probable invitado. A ver. Oye, comenté un poquito la encuesta que sacó Mayol sobre las primarias. Esta es la última. Daría por ganadora a Carolina Toa. La presenta de una manera que no logro interpretar muy bien, pero porque divide la votación de izquierda y centro, pero estaría dando por ganadora a Toa. Y en la disputa Jara Winter, y luego hace esto, que es como, no lo logro entender, pero es como de una submuestra, da más arriba a Jara. Entonces estaría Toa, Jara un poquito más arriba que Winter. Ese es como el resultado, bueno, como le sabíamos, el resultado que está dando la encuesta de Mayol. ¿Concordante? ¿Qué les parece? Lo que pasa es que esa encuesta es de fines de mayo, ¿no? Sí. Nosotros la última vez que nos reunimos, al menos lo que yo planteaba, es que estábamos en una situación de no despliegue. Y yo creo que es a vista de todos, efectivamente el despliegue comenzó no tan solo legalmente, digamos, sino que políticamente luego de la cuenta pública. La cuenta pública de alguna u otra forma se convierte en un hecho bisagra. No solo, se convierte en un hecho bisagra entre la constitución de los equipos, la presentación, digamos, de los equipos, de ciertos elementos programáticos del propio candidato, con el despliegue que va acompañado de estos debates que lo que hacen efectivamente es posicionar ciertas cuñas, ciertos conceptos a nivel de los medios de comunicación. Entonces, lo natural sería que ahora se empezaran a generar encuestas semana a semana o día tras día, lo más cercano posible, para efectivamente ir midiendo cómo van subiendo un candidato respecto al otro. Porque si a mí me preguntan hoy día sin tenerla acá en este momento una encuesta a la vista, efectivamente hoy día pareciera ser que hay una disputa bien cerrada entre Jara con Jara Toa, Toa Jara, digamos, y Winter está un poquito más atrás, y Mayol, digamos, y Mulet, viendo cómo se acerca queda lo más arriba posible, digamos. Y bueno, la encuesta aquí, Carlos Magno, también que entró a circular. A ver. Hicimos una encuestita Hicimos una encuestita por internet. A ver, no sé si puedo ponerla. ¿Qué dice la encuesta de Kid Carlos Magno? Que Carlos Magno tiene lo suyo. A ver.
dice nuestra encuestita? Nuestra encuestita está dando a Jara con un 37%, Toa con un 34%, Winter 17% y Mulet 10%. Una encuestita que se tiró a todo Chile, pagamos publicidad, contestaron un par de cientos de personas. Y esta foto la tomamos hace como 2 semanas. O sea, fue en salida del Salimos de este podcast programa, y tiramos la encuesta. claro. Y esa Nos- encuesta saldría haber salido por ahí el jueves. Claro, y entonces la foto de ese momento ahora da un escenario que no se está midiendo por otra encuesta. Tampoco nos queremos traer las partes con la metodología, es bastante simple. Es una encuesta tirada por... llegó como a, no sé, 30.000 personas y que contestaron fueron cerca de 200 personas. Esa es como la muestra. Y a nivel nacional. Es el momento de preguntarle a los radioescuchas de Carlo Magno que le pregunten a sus familiares si efectivamente hacer una medición ahí breve, primero si van a ir a votar en las primarias y luego por quién vayan a ir a votar, digamos. Pero efectivamente yo creo que los medios hoy día están de alguna u otra forma poniendo en agenda que la disputa estaría entre Jara y Toa. Sin embargo, no hay que olvidar la capacidad y la fuerza que tiene el Frente Amplio desplegada a nivel nacional, que podría hacer parecer de que en realidad estas encuestas no fueran del todo, no lo estuvieran aceptando del todo, ¿no? Pudiéramos eventualmente tener una sorpresa. Y recordemos que en la primaria pasada, en circunstancias totalmente distintas, ya lo debatimos en el programa pasado, también se da a Boric como perdedor ventajado y finalmente Boric terminó arrasando en esa primaria. Oye, ¿ustedes ven un escenario posible de gente de derecha votando en la primaria? Por Toa, para que no salga No, Jara. evitando que salga algún candidato indeseable. Lo que hablamos la otra vez, Pablo, ¿no? ¿No escucháis? ¿Se ha Hola, conectado buenas Pablo? noches. Se ha conectado Pablo. Déjale. Bienvenido, compañero. Estábamos justo Buena, hablando de la encuesta Mayol y una que hicimos nosotros por Kit Carlo Magno por las redes sociales. Mayol está dando a Toa arriba y nosotros en nuestra medición damos a Jara. Esto hace 2 semanas, ¿no? Es la foto del momento. ¿Cómo lo veis tú El dedo de ahora, Jara. Pablo? ¿El dedo de Jara o otro Jara? El dedito de Jara. ¿No salió ayer? Ah, no, fue con Ángel. No. Alcancé a escuchar ahí a Javier y efectivamente con la encuesta en la primaria pasada fallaron todas. Y yo he cachado pocas encuestas hoy día que se le estén jugando por cuánta gente va a votar. Y yo creo que esa es la clave. Ese es el dato. Si va harta, ese es el dato. gana Jara. Si va poca, gana Toa. O sea, es que si va poca perdieron todos. Po. Yo vi una encuesta que hablaba del 25% de las personas que respondieron la encuesta que decían que estaban algo o muy interesadas en la primaria. Sí. Bajísimo, porque Pero van a comenzar tampoco las campañas. es un nivel de compromiso con participar de la primaria finalmente. Libre, estás con fe que llegue más gente. No sé. Pero va a empezar las campañas por televisión, las franjas, en la hora de almuerzo y en la tarde. Y ahí va. La gente se va a empezar a entusiasmar a medida que se acerquen las primarias, pero vamos a ver si la gente ve que puede haber algo que realmente se dispute dentro de esas primarias, puede ser que vaya más. Como yo decía el ejemplo anterior, si hay un candidato que sea capaz de llevar gente extra, diferente a la que votaría en primera vuelta por el candidato del oficialismo, ese candidato puede pasar a segunda vuelta. Claro, el tema es que en un escenario de putrefacción grandota de la política con casos de corrupción abiertos, las llagas así abiertas, está peludo convencer fuera de los más convencidos a ir a una primaria. Es que yo creo que por eso lo novedoso de una figura como Jara hace que esta primaria en estas 2 últimas semanas
se ha vuelto de alguna otra forma atractiva, digamos, porque es una figura que tiene las cualidades que yo señalaba en antes. Entonces, en la medida en que nos vayamos acercando a las votaciones, efectivamente es en la medida en que vayan a ir aumentando. Yo dudo que en 3 semanas no pueda ir aumentando la cantidad de gente que vaya a querer ir a esa primaria. El Líder también da un antecedente, ya empezaron los debates, ¿no? Van a empezar ahora las propagandas televisivas y el despliegue se va a ir intensificando día a día y eso naturalmente va a ir haciendo que vaya a votar más gente. Yo creo que la primaria ya aprendió, ¿no? Ahora, ¿cuánto moviliza eso que aprendió? Yo todavía no lo sé, digamos. Yo creo que nadie lo tiene muy claro, pero yo creo que se estaría acercando a lo menos a la primaria, al 1.700.000, 1.800.000 la primaria Jadwe Boric. Y eso, ahí la pregunta que es más chica, es a quién le conviene, ¿no? Por eso hablaba antes la paradoja, pudiera haber candidatos dentro de la primaria que les convendría que vote menos gente para ser ellos los abanderados y otros que efectivamente les importe que vote más gente para intentar ser ellos los abanderados. Pablo, Yo creo que la cantidad de gente y la cantidad de gente por comuna, por territorio, es lo que nos va a decir algo. Yo creo que no es tan significativo, es significativo, pero no tanto que gane Toa, que gane Jara, que gane Winter, o que Chile clasifica el Mundial y gane Mulet, que es más o menos la misma, o sea, en términos de probabilidades, ¿cachai? Ahora, yo creo que hay una cuestión sí importante que los números esconden y que viene pasando hace rato. Apareció la primera vez en 2009, pero después fue expresándose cada vez con más fuerza. ¿Qué es lo que quiero plantear ahí? Es que el odio, el rechazo a alguien o algo, mueve más que la afección o la cercanía. Eso se expresó de manera súper clara en las elecciones post-2019. O sea, el apruebo era anti todo lo que estaba existiendo y arrasó, pues sacó el 80%. La Convención Constitucional ganó porque era sin los diputados y diputadas, ¿cachai? Más que por una relación de cariño hacia la Convención Constitucional. Luego se logró construir esta idea de que la convención era un enemigo y era parte de este bloque en el poder y lo plurinacional y que te van a quitar la casa y todo eso. voto obligatorio. Y, claro, y de ahí en adelante, y voto obligatorio, por otro lado, han ido ganando las elecciones quienes logren articular o empatar circunstancialmente con los miedos y el odio, no necesariamente con el afecto. Boric le gana, y si uno empieza a leer las explicaciones que se dieron al otro día de por qué gana Sichel y por qué gana Boric, era que decían que en realidad perdía Jadwe, y que perdía Jadwe porque era súper arrogante, porque era confrontacional y porque Boric fue a buscar a otra gente que odiaba a Jadwe, no necesariamente que lo quisiera él. Y que esa fue la tecla que tocó y sonó. ¿Qué quiero decir con toda esta vuelta? Y que Sichel también, pues, o sea, Lavín generaba mucho más rechazo. ¿Quién va a ser capaz de producir y capitalizar rechazo a alguien? Eso es la forma en que se están organizando, creo, hoy día la máquina o el aparato electoral. Y lo comento especialmente a partir de un artículo, una entrevista que salía hoy día a Cristóbal Rovira, donde me parece que es del Instituto de Cohesión Social de la Católica, donde comentaba que si bien Kast y Kaiser expresan algunas diferencias entre ellos, la focus group que se habían hecho a sus bases de apoyo electoral son exactamente iguales. Y lo que predomina es un discurso anti-establishment, que era parecido a lo que había dicho Mayol.
mearle el asado, ¿cachai? Porque hoy día se identifica a este autodenominado progresismo, a esta autodenominada izquierda, como la expresión más nítida del establishment, del poder, del abuso. De la nueva élite. Y eso es lo que logra movilizar Kast. La gente, ellos decían, las bases electorales, las bases que apoyan a Kast y Kaiser, no sintonizan con lo que dice Kast y Kaiser como propuesta. Probablemente incluso vayan a hacer oposición a eso. Pero en este momento son los únicos que le están pegando palos a la élite y a quienes están en las posiciones de privilegio. Y esta primaria es tan fome que no ha sido capaz tampoco de plantear esa distancia y esa perspectiva crítica. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Kast llamara a votar por Jara para decir, ¿sabéis qué? Elijamos nosotros a nuestro rival? Al final la primaria la va a ganar quien logre establecer una posición más crítica respecto del otro y convocar a todos los que puedan odiar ese otro. Que no es necesariamente ponerse a pelear como cabros chicos. ¿No sé si cacharon las redes de la TOA estos días? ¿No? ¿Qué hubo? Sí. Que subió un video. ¿Cuál? Déjame. Es que en el programa de Julio César, ¿Ya? que hace por internet, estuvo hace un par de semanas estuvo Janet Jara. Y le hicieron poner nota a Carolina Toa y le puso un 5. ¿Ok? Sí. Ahí explicó por qué un 5. Es el dato. Y luego fue esta semana la Carolina Toa al programa. No fue el programa de Julio César, de Yanela Marengo, creo que se llama. ¿Ya? Bueno, una muchacha bien simpática para hacer entrevistas. Bien. El tema es que primero tuvo la entrevista con Jara, dijo eso, y esta semana tuvo la entrevista con Toa y le mostraron el video. Y Entonces, reaccionó. Sí, pues se hizo la ofendida. Sí. ¿Cómo me pone un 5? ¿Cómo me pone un 5 y cosas así? Esa es la polémica. Pablo, estoy hablando pesca. Parecía, lo que pasa es que la TOA subió un video diciendo que las propuestas que estaba haciendo la Janet Jara eran en el fondo una falacia, porque eran imposibles. Y cuando tú leí los comentarios por abajo, se le tiraron al cogote a TOA. Así como, oye, Jara es una dama, Jara es súper buena onda, ¿cachai? Jara es más buena que el pan calentito en la mañana. Y que le tiraron la foca a la TOA porque, oye, defiende tus propuestas, no le pegué a Jara. Porque hoy día de verdad Jara parece como una persona que encarna con su carisma así como toda la bondad, la calma. A eso voy con que no es esa pelea, es lograr sintonizar con ese sentimiento anti-establishment. ¿Cachai? Pero Y que ahí Jara está tocando una teclita que es como yo soy la única no cuica o la única que no viene de la cuna del poder. Y esa tecla ha ido funcionando. Pero no, de acuerdo, pero ¿no será, Pablo, que ese momento es un momento post primaria? Porque efectivamente, claro, uno en la primaria tiene que lograr de que vaya la mayor cantidad de gente a votar y eso naturalmente es exceder con creces a la cantidad de militantes de esos partidos que son parte de la primaria, pero de alguna u otra forma uno le habla a un sector de la sociedad. Y un sector que efectivamente, como decía Liber en algún momento, está predefinido políticamente. Y es un sector que por su naturaleza, por su composición ideológica, por su formación política, por su sentido de clase, llamémoslo como las distintas características que pudiera tener, es un sector que naturalmente va a ir a votar, sobre todo en segunda vuelta, pero también en primera vuelta, por aquel que represente de mejor manera a ese sector. Es al sector entonces que esos candidatos a la primaria tienen que convocar, y por lo tanto esa diferenciación con el establishment que pudieran representar quienes hoy día no están en el gobierno y que son los candidatos de la derecha es algo que se tiene que establecer más claramente en la primera vuelta y no ahora, digamos. Yo voy a aproximarme así. Yo creo que hay espacios para utilizar en la política y esos espacios tienen la capacidad de crecer más o menos de acuerdo al contexto en donde
se despliegan esos actores políticos. Por lo tanto, esa fue la lógica que utilicé para decir que mucha gente no viera la primaria porque sabe que a primera vuelta va a tener que ir a votar por el candidato que de ahí salga y listo, no se hace más problema. También ocupo esa lógica para decir que el Frente Amplio hoy día está ocupando un espacio que está dejando libre, que dejó libre la Concertación y que no es capaz de llenar socialismo democrático ni lo que queda del Partido Radical y la DC. Ahí entran. Y también el espacio que utilizaba el Frente Amplio queda también vacío, Claro. El espacio impugnador queda vacío y se ve muy natural a Jara utilizando el espacio impugnador, pero también utilizando lo bueno que fue haber sido parte del El gobierno. gobierno, sí. Entonces ella puede moverse en la dualidad, le pego al gobierno, Sí, sí, sí. porque lo dijo, por ejemplo, con el tema de SQM, justamente dijo, yo asumí porque soy disciplinada y soy leal, pero yo no estaba de acuerdo con ese acuerdo con SQM, le pego entonces al gobierno, acumulo en el descontento, pero también vengo y digo, este gobierno avanzó mucho con las 40 horas, ta. Entonces, es capaz de moverse en ese, entrar adentro y afuera, digamos. Lo que pasa es que yo veo, y a propósito de las opiniones de Landerreche y lo que generaron como reacción, yo veo que en la coyuntura o por debajo del campo, que podríamos delimitar como el campo del progresismo, se instala de alguna otra forma un debate respecto a cómo es su configuración, ¿no? Desde el punto de vista más estratégico, porque efectivamente, así como Landerreche dice, mira, yo no votaría por aquel candidato que gane la primaria si es que es del Frente Amplio o del Partido Comunista, probablemente también en muchos militantes, tanto del Partido Comunista como del Frente Amplio, hay quienes piensan que no votarían si es que gana alguien que fue de la antigua Concertación, digamos. Claro. Entonces, claro. ahí hay un debate o una situación de diálogo que está todavía por debajo de las capas, digamos, que no se estableció, porque recordemos que esta alianza política se estableció entre la segunda vuelta, entre la primera y la segunda vuelta de Gabriel, pero fue un debate que en lo ideológico y en lo político esos partidos jamás dieron. Entonces, por ejemplo, hoy día podría uno pensar que incluso no hay una base programática común. Porque una estrategia podría haber sido, mira, nosotros somos el gobierno, nosotros somos el progresismo y vamos a establecer un programa común y en torno a ese programa común luego vamos a ir a una primaria. Pero eso no se dio. Claro. Y como no se dio, estos debates entonces están abiertos y yo tengo la convicción de que son debates que en las militancias de todos esos partidos, en cada una de sus posiciones, digamos, son debates que de alguna otra forma están ahí y son debates que la izquierda en Chile, el progresismo en Chile, tiene que dar, ganando o perdiendo esta elección, ¿no? Y ojalá, digamos, se den, digamos, independiente de que ganen nuevamente el gobierno, porque si hay algo que tienen los gobiernos que generan una amplia cohesión y es un aparato de unidad, digamos, por Claro. decirlo de alguna manera. Pero ojalá que sea un debate que efectivamente se dé y se dé, digamos, desdramatizándolo, digamos. O sea, no puede ser que uno clausure al otro y diga, mira, Landerreche dijo que no sé qué, entonces yo te clausuro, o del otro lado diga, no, pero mira, el militante acá del PC dijo que conmigo no va ni a la esquina. No, yo creo que no hay que clausurarlo, hay que efectivamente abrirlo y la primaria es justamente una oportunidad para poder abrirlo, y dado que no hubo un programa común desde el cual iniciar esta primaria, bueno, ¿qué más quieren? Digamos, si me invitaron a una fiesta sin contenido, digamos, voy a la fiesta y digo cuáles son mis contenidos. Ahora, si me hubieran invitado a una Muchachos. fiesta con un contenido común, bueno, yo tengo de ahí el piso para empezar a establecer mis diferencias. Compañeros, llevamos 50 minutos ya ¡Epa! de programa, así que vamos haciendo los cierres de reflexiones. Dejémoslo en una hora, que es como el formatito que nos rinde más en YouTube. ¿Cómo lo ven? Lo que se venga. No hablamos de la derecha, quizás nos queden unos minutitos de derecha, pero aprovechen. Voy a hacer una pasada nomás y cerramos. ¿De la derecha? Derecha, cómo ven el futuro, no sé, donde quieran dirigir su reflexión, pero ya estas son las últimos. Bueno, yo voy a aprovechar mi minuto solo para hacer una reflexión de la derecha. Ya hablamos harto de la primaria, Vamos, yo vamos. creo que parto diciendo, la primaria ya aprendió, ya inició la campaña, y hoy día la primaria de alguna otra forma lo único que hace es sumar electores a esa primaria, ¿no?
Yo parto de esa base, quedan 2-3 semanas. Esta última semana yo creo que fue el momento de Jara, hay que ver si lo logra sostener, ese es un desafío que ella tiene. Yo creo que Toá fue a la baja en estas 2 últimas semanas y Winter se mantuvo, si me pidieran a mí un resumen. Y respecto a la derecha, yo quería comentar algo de Evelyn Matei. ¿Qué hay con Evelyn? Yo creo que en general en política hay que aprender una cuestión, y es que esto no es una película. La política no es una película, y menos electoralmente. Y ella cometió un error, se creyó Forrest Gump. Entonces empezó a correr muy antes. Tú no puedes... Le gusta correr. Corrió muy antes, lleva 2 años corriendo y se vio en el desafío como ya venía corriendo y todos la posicionaban. Llegó un momento en que ella se vio en el desafío de tener que cambiar ese personaje. Ya pasó los 10 kilómetros, llegó al kilómetro 42 y seguía corriendo la maratón y cambió, y al momento de cambiar dejó la crema. Apareció una Evelyn que no había estado presente en los dos últimos años en donde ella venía corriendo. Y yo creo que eso eventualmente pudiera ser el peor error electoral que ella podría haber cometido, que fue correr muy antes. En las elecciones, correr tan antes te desgasta. Llegas ya con un personaje ya desgastado, transpirando. No es novedoso. Entonces ella, en esa búsqueda de la novedad, se creyó el rey de España y quiso mandar a callar a la otra. Y no le resultó. Y está mal de la O sea, ya. Yo no creo que haya que estigmatizar, digamos, las enfermedades, pero a ella No, sí. si tiene un problema de salud mental, según Tere Marinovich. Bueno, yo no lo sé, pero yo creo que ese es el mal que cometió ella, fíjate. Se creyó Forrest Gump, pensó que esta era una película, que había que correr y que ella iba a rendir corriendo, pero llegó al momento de los que ya viene agotada, ya viene cansada, ya viene transpirando, necesita cambiarse el ropaje para seguir correr los 100 metros finales y no le da. Y en cambio los otros, más tranquilitos, yo creo, que vienen ahí, y es por ejemplo la virtud de Jara, ¿no? Que empezó a correr en el momento preciso, cuando se iniciaba la primaria, cuando la proclamaron a ella candidata a un partido. Esa es mi reflexión. Líder. Sí, yo creo que se combina el hecho que desde hace un montón de tiempo todas las encuestas dan, independiente de todos los trasvasijes de votos que se den en la centroizquierda, en el oficialismo, en la izquierda, en el progresismo, como queráis decirlo, siempre gana la derecha. Entonces esa como modorra que da el hecho de que no estás compitiendo realmente todavía, que no tu pellejo no está en cuestión, como que acható la competencia en la derecha. Pero hoy día tenemos candidatos que, si bien el Kaiser ha bajado, está en baja, el Kaiser está impeque. Y sí se notan los signos de desgaste de Matei. Sí. Se notan, hace una buena y hace una mala. Por ejemplo, lo que comentábamos antes, a mí me pareció que no estuvo mal su salida en su crítica en la cuenta pública. Como que entendió muy bien lo que tenía que decir y vino y lo dijo. Pero se mete en peleas, de repente en peleas sin sentido, en declaraciones, como ve que por la derecha se le empiezan a asomar, se pone más de derecha, entonces se desperfila. Pablo, ¿cómo lo viste tú? A ver, para tratar de hacerla también ahí como corta. Lo primero, ¿cacharon la franja que empezó a sacar la Evelyn? No. Sí. Y la Matei, donde ya Evelyn es pinochetista, la Matei también. Así trata de establecer un personaje bipolar. Evelyn toca el piano, Matei es ministra. La agarraron todo el mundo para el huevo, así. Evelyn es ridícula, Matei también, está así siguiéndole el juego, pero logra instalarse. Todos estamos hablando de lo ridículo que es en redes sociales y en Instagram y en TikTok, ¿cachai? Pero yo creo que a ella no le molesta tanto, bueno, o sea,
si soy capaz de hacer un completo con la mayo abajo, No, yo creo que está apuntando al lado. Todos decían que Piñera era un imbécil, weón, y él nunca renegó de ser un imbécil. Incluso como que explotaba ese lado. ¿Se acuerdan cuando salía el weón bailando? ¿Cachai? Y Piñera corrió carreras largas. Pues, weón. Piñera venía siendo candidato presidencial desde el 93, desde el 89. Fue el 2005, el weón desafió a Lavín. Desde que nació, decís tú. Claro, pues venía peleando con el hermano. Bueno, los dos hermanos fueron candidatos a presidente, el otro weón fue primero, ¿cachai? Pero lo primero que quiero instalar es eso, que así como esa. ¿Dónde se está instalando Evelyn y Matei? Más allá de que dio material para huellar para siempre y desde mucho antes. Esa es como una idea sobre la derecha. ¿Y qué es lo que ha hecho la primaria de este lote? Usted decía la Concerta. De la Concerta. Ah, ya. Lo vi Pero olvidando. había una pregunta que hacía el Javier, que hablaba sobre el debate que debe dar este campo, ese campo. ¿Sabéis qué? Yo creo que la condición de que existe ese campo es que no tengan debate, weón. Porque si debaten algo, se desarma. Porque lo primero que debiera poner en cuestión ese debate es: ¿qué chucha es esto, hermano? ¿Qué es esto? O sea, es una franja de la Concerta que viene a decir ahora en mi turno cómo Winter puede criticar a la jefa de gabinete de Boric. No puede, pues, weón, ¿cachai? ¿Cómo Winter puede criticar a la ministra a la que le aprobó todos sus proyectos de ley? ¿Cachai? Entonces es un sinsentido, es un perro que se come la cola y se termina comiendo el perro entero. Entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer? Es no hacer el debate y no hacer la primaria. No decir, puta, ¿por qué Toa no puede llevar adelante un proyecto progresista? ¿Por qué Jara no puede llevar adelante un proyecto de izquierda? ¿Cachai? ¿Qué es lo que está de fondo, no? Y lo han sustituido por quién es capaz de tirarle la cuña más tóxica o más corrosiva a Matei. Y eso no está funcionando. Y el problema de fondo es que esa weá va a dar lugar nuevamente a una decisión electoral vinculada a esta idea del mal menor. O sea, si el escenario fuera Cast Matei, No. finalmente, weón, Segunda vuelta. los comunistas van a terminar llamando a votar también por Matei. Y ahí venía otra pregunta que yo creo que es interesante. Salió Mondaca diciendo: un like y me tiro. No, pero una talla. Yo no quería, pero si el pueblo lo pide, y esos elementos también yo creo que se van a empezar a desarrollar en este Claro. contexto que viene. Y era una señal, weón, así. Yo creo que lo que trató de decir Mondaca, más allá de que siempre quiso y quiere, es: si gana la Toa, el chancho está tirado, y quién va a construir desde ese otro lugar que queda fuera de la Concerta, porque gana la Toa y la weá se corta ahí. Es volver al 90 y brígido en términos de cómo se va a conformar la repartida de poder dentro de los partidos. Meo sigue juntando firmas, Harold sigue juntando firmas. ¿Lo logra o no? ¿Hasta cuánto? Oye, Harold no le ha ido mal con las firmas, weón. Ah, bien. ¿Cuánto lleva Harold? Y hoy día en las noticias irrelevantes, Soledad Alvear renunció a Amarillo. Amarillos. ¿Qué es eso? Oye, Porque ella es que no votaba por la derecha. vamos a tirar una nueva encuesta. A ver. Vamos a sacar la foto de nuevo a las primarias. Pero podríamos introducir un poco a la derecha. Creo que yo quería tirar la siguiente idea. Me parece que el mejor candidato de José Antonio Caz en este momento es Parisi. No sé si han visto el despliegue en redes sociales de Parisi. Parisi está apuntando a un electorado clase mediero con una impugnación muy de Tufillo Kaiser. De hecho, creo que hace mejor personaje Parisi.
Y está comiéndola a Matei como loco. Así. De hecho, yo diría que hasta come a Toá. Está como enfrascándose en un centro, Toá Matei, comiendo. Y ahí está creciendo Kass. Como lo vemos en la encuesta. Esa es mi hipótesis. Está sacándole al centro Matei, Toá y Kass solito por el lado. Porque hay mucho... Parisi no convence a la derecha. La derecha lo ven como un mamarracho, ¿no? Y es interesante. Digo, ojo. Por eso me gustaría hacer una encuestita hacia la derecha. Y Parisi puede ser candidato. O sea, Es partido. Se va a inscribir. Está inscrito. Pero todavía no se inscribe. Digo, Es partido ya. no, está bien, te inscrito en partido. Lo que estoy diciendo es si no estará negociando la parlamentaria, a eso me refiero, digamos. De momento vamos presidencial. Ellos tienen el problema de que la mitad de los... Disculpa, ¿qué decís tú, Parisi va de senador? ¿Yo? ¿Sí? No, yo no digo, yo me pregunto, no lo sé la verdad, no lo sé, pero hoy día la derecha formalmente tiene una precandidata que es Evelyn Matei, digamos, independiente que estén corriendo varios y varios hayan dicho yo voy a llegar. Sí, a mí me llama la atención el despliegue Entonces- de Parisi en redes sociales, que es muy bueno. No es bien, es muy bueno. Tiene pinta de que se tira senador por el norte, viendo ese despliegue. Claro, puede ser, por eso yo me preguntaba, digamos, o sea, no... Sí, en el norte tiene el nicho, de hecho, bien grande, de votos. En la última presidencial. Bueno, toda esa gente, si se decide a no ser candidato y a negociar, prácticamente Parisi, Kaiser, con quien negocie, o con quien haga el negocio, lo voy a decir de otra manera, Kast o Evelyn Matei, con quien negocie, Sale. va a salir, Sí, sí. va a ganar en la derecha, va a pasar a la segunda vuelta. Tienen que ser muy inteligentes ambos para saber qué les van ofreciendo. La dificultad que tiene y la virtud que tiene Evelyn Matei es que tiene una coalición. A ella la apoya Evópoli, la UDI y RN. Claro. Y los otros lo apoyan partidos individuales que tienen pocos parlamentarios o los parlamentarios difíciles de controlar. El mismo PDG no tiene parlamentarios, se fueron. Claro, Entonces, no tiene instrumento. Sí, en una lógica política, pero desde la impugnación, Parisi está ocupando una vocería, incluso yo diría en redes, de verdad hagan ejercicio de verlo, más interesante que Kaiser. Cuanto a impugnación. Los trata de los cuiquitos, está tirando cuñas como esta élite, él saliéndose totalmente de que es élite. Y logra, al menos en su reacción y comentarios, tener cabida. Está convenciendo, digamos. Hay que mirarlo. Yo diría- Parisi que es verdad. O sea, no digo que gane, pero le come, y quien está sacando réditos de eso ha sido Kass. Lo que pasa es que la desafección en las últimas las elecciones obligatorias en Chile ha sido muy alta. Son 28%, 25%, es muy alta. Una parte de la torta que es muy alta y efectivamente a ese amplio grupo que de alguna otra forma se siente desafectado respecto a la política, o al menos a las elecciones que han ocurrido del voto obligatorio, le quieren entrar todos. Pues. Y hay quienes tienen mayores cualidades, digamos, Claro. para poder convocar a esos grupos, un poco lo que hace Kaiser, Meo de alguna otra forma también lo hace. Y como dices tú, Parisi también trata ahí de recoger, ¿no? Eso es todo. Pablo, despedida. Muchas gracias, compañero, por estar nuevamente en Kit Carlos Magno número 15. 15. Eso, ahí nos vemos. Abrazo para allá. Igualmente. un abrazo querido. Chau, chau, Adiós, chau, adiós. chau.